Hola, en este video me gustaría reseñar algunas casas cuya arquitectura data de los años 30, de los 1930, acá en la Ciudad de México. Tal vez de los años de 1920. Es triste que este tipo de arquitectura ya sea cada vez menos vista, porque hemos dado paso a casas pues más modernas, ¿no? Incluso desde los 1940s, 1950s se deja este tipo de hermosa arquitectura. Afortunadamente tenemos colonias en donde todavía podemos disfrutar de estas casas. Hagamos una pausa y continuamos. Vean, esta fachada también parece ser más o menos de la época, tal vez un poco más moderna, por ahí de los años 1940 o 50, pero no por ello pierde su hermosura. Otra, esta sí parece ser como de los años de 1930. Vean ese balcón, esas vigas de madera, ¿no?, que aún se conservan. La teja. Y vean, por ejemplo, esta hermosa casa. También tenemos una arquitectura de los 1930. Ahora imagínense esta casa y enfrente de la misma estacionados los autos de la época, que también solían ser muy hermosos. Miren ese tragaluz y esas rejas de los años de 1930. Vean, aquí hay otra con las vigas esas de madera. Y también quiero que imaginen el paisaje humano, ¿no? Todas las personas vestidas de pantalón, saco y corbata, con el icónico sombrero fedora en el caso de los hombres. Y bueno, con el vestido, las medias de seda y en muchos casos el rebozo aún en las mujeres. Vean nada más que fachada. Ya incorporaban la cochera. Ahora, estamos en los años de 1930. La Revolución Mexicana y la Guerra Cristera acaban de acontecer, aún está muy fresco ese recuerdo. ¿Y quiénes son los propietarios de estas casas? Sabemos que la Revolución Mexicana puede decirse que la ganó la clase campesina del norte de la República. Sin embargo, estas casas todavía pertenecían a la vieja guardia porfirista, a aquellos miembros acomodados de la época de Don Porfirio, que todavía quedaban remanentes de sus riquezas, o bien a revolucionarios a quienes la revolución benefició en gran medida. Y vean aquí esta otra hermosa fachada de esa misma época. Vean las puertas, las ventanas, esos adornos en el balcón y las ventanas. Y pues bien, ¿qué acontece en esa época? Mientras vemos otra hermosa fachada. En esa época les digo que estaba ya pasando la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, y entramos de lleno a la parte de la historia de México del siglo XX que se conoce como el Maximato. Ahí donde Plutarco Elías Calles, fundando el partido oficial, el PNR, gobierna tras de la silla presidencial. Y pues bien, terminando el Maximato, viene el famoso sexenio de Lázaro Cárdenas, y con las ideas de corte socialista
izquierdista. Lázaro Cárdenas le da un giro a la política nacional, destierra a Plutarco Elías Calles y con él a todo viejo vestigio de algún líder revolucionario. Muchas de las familias que solían habitar este tipo de casas mudáronse a nuevas colonias. Por ejemplo, las familias que habitaban la colonia Roma, la Santa María la Ribera y ese tipo de colonias más céntricas, mudáronse a nuevas propiedades, por ejemplo, en El Pedregal o en Polanco, en las lomas de Chapultepec, que empezaron a hacer casas nuevas. O bien, algunas veces desmantelaron sus casas piedra por piedra, por ejemplo, de la colonia Roma, y las volvieron a reconstruir en las lomas de Chapultepec, porque diéronse cuenta que estas colonias ubicadas más bien en el centro de la ciudad ya estaban siendo muy popularizadas, por decirlo de alguna manera. Entonces vean, qué hermosas fachadas. Y con esta fachada de aquella época, me despido. Gracias.